¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra entrevista. Qué gusto saludarles a través de Radio Nuevo Mundo 96.1 FM y a través de Nuevo Mundo Televisión, canal 29. Vamos a conversar con la licenciada Sonia López Lutman, subgerente de prestaciones pecuniarias del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Creo que este es un tema que nos interesa a todos los guatemaltecos y sobre todo al guatemalteco que paga sus cuotas o que trabaja en la iniciativa privada o instituciones del Estado que pagan estas cuotas mensualmente para llegar a una edad en la que se considera que hay un beneficio porque pues, ha pagado durante algún tiempo. Licenciada, bienvenida, buenos días. Buenos días. Gracias por aceptar la invitación y venir a conversar porque este es un tema bien sensible y muy interesante porque los guatemaltecos debemos conocer, para empezar, cuáles son nuestros derechos, los derechos que adquirimos cuando pagamos SIGS, y cuáles son esos beneficios que además tenemos. Hablemos de los programas de pensiones del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ¿Qué nos cuenta al respecto? Bueno, cuando una persona contribuye al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, contribuye también a su pensión, es decir, está asegurado por los servicios en salud que ofrece el instituto, pero también el 1.83 de su salario se va al fondo de pensiones para tener derecho a una pensión cuando llega a la edad de 60 años, que es la edad de pensionamiento por el riesgo de vejez. Cuando hablamos de programas de pensiones, ¿cuántos programas existen en el IGS? Bueno, en el instituto es un solo programa, es decir, el Estado como tal tiene 3 programas básicos, que es el de las clases pasivas del Estado para los trabajadores del Estado, el de previsión militar, que es para los militares, y el IBS, que denominamos el programa de invalidez, vejez y sobrevivencia, que es para todos los trabajadores de la iniciativa privada y algunos trabajadores del Estado que se les contrata en planilla, se les dice, el renglón presupuestario 031. Ellos también contribuyen al IBS. Ahora, si hiciéramos un desglose de estos programas, y tal vez vamos con el programa del IGS, concretamente. Así es. ¿Cómo lo desglosamos, por ejemplo, el IBS? ¿Cómo damos una explicación de qué es el IBS? ¿Cómo adquirimos ese beneficio? Bueno, como les decía, el 1.83 del salario es lo que se contribuye al programa IBS como cuota laboral, es decir, del trabajador. También el patrono contribuye con el 3.67% en base al salario. En total es 5.5% del salario en lo que se va al fondo de pensiones. Este programa da cobertura para los riesgos de invalidez, de vejez y sobrevivencia. Es decir, si un trabajador activo que está contribuyendo al Seguro Social tiene un accidente, una enfermedad que lo incapacita totalmente para el trabajo, tiene derecho a una pensión por invalidez. Si un trabajador que ha estado contribuyendo fallece, sus beneficiarios, su esposa, sus hijos, tienen derecho a una pensión por sobrevivencia. Y bien, si el trabajador llega a una edad de jubilación de 60 años, puede solicitar una pensión por vejez. Para esta pensión los requisitos son tener por lo menos 240 contribuciones, que sería el mínimo para poder calificar el derecho, y 60 años de edad. Es importante mencionar que no quiere decir que cuando las personas llegan a las 240 contribuciones ya pueden dejar de contribuir, porque entre más contribuciones aportan al programa, mejor la cuantía de su pensión al momento de retirarse. ¿Cuánto es la pensión máxima y mínima que tiene el instituto para los afiliados que llegan a ese beneficio? Bueno, la pensión de un trabajador es calculada en base al promedio de sus últimos 60 salarios, es decir, lo que devengó en los últimos 5 años, que fue declarado en planillas de seguridad social. Por eso es bien importante que en las planillas declaren el salario real que devengan, para que en base a eso contribuyan al instituto y así se pueda calcular la pensión en base a lo que realmente ganaba el trabajador. El promedio de los 60 meses de contribución, él tiene derecho a un 50% de ese promedio, a un 10% por cada una de las personas que se consideran cargas familiares, es decir, la esposa, los hijos menores de edad, si los tuviera, o hijos mayores de edad incapacitados. Si tiene a su cargo su padre o su madre, también podría tener derecho a un 10% más.
y un 0.5% por cada 6 meses de contribución que tenga en exceso sobre las primeras 120 contribuciones. Eso es un poquito difícil de explicar, es mejor explicarlo de una forma gráfica, pero lo que quiero decir es que por cada año más que contribuya, tiene un 1% más pensión de ese promedio. El máximo a poder devengar es el 80% de su salario de los últimos 5 años y hasta un techo de 7,200. Es decir, la remuneración base techo son 9,000 quetzales, que fue un acuerdo que aprobó la Junta Directiva recién, y el 80%, que es el máximo, son 7,200, sería la pensión máxima. Es decir, que un trabajador que contribuyó sus 240 más el excedente, que llegó a 300 cuotas, por ejemplo, tendría una posibilidad de llegar a los 9,000, por ejemplo. No, a los 7,200. A los 7,200. Sí, porque el máximo es el 80% de esos 9,000. Ah, perfecto. Ajá. Esto significa entonces que es una pensión decorosa para cuando uno llega a esa edad y se tiene. ¿Y qué pasa con el trabajador, por ejemplo, del Estado, que posiblemente pudo haber tenido un trabajo en iniciativa privada, después llegó al Estado, se retira del Estado y vuelve a la iniciativa privada? ¿Recupera sus tiempos? Sí, los programas son completamente compatibles, es decir, la persona pudo haber contribuido a las clases pasivas del Estado y tener incluso derecho a pensión allí, que sus contribuciones al IBS se reconocen. Si él completa estos requisitos, puede gozar también de la pensión del instituto. Es decir, no son excluyentes, son compatibles, puede gozar de la pensión. Y aparte de esa pensión, también sigue teniendo derecho al acceso a la salud, para su atención, a medicamentos. Claro, todo pensionado del instituto tiene derecho a los servicios en salud que ofrece el instituto. Y una persona que se jubila del IX, con el techo que sea, la cantidad que sea, ¿puede seguir laborando? Puede seguir laborando, así es. O ya no contribuye. Bueno, una persona puede seguir trabajando aunque ya sea pensionado por el riesgo de vejez, ya que es compatible el trabajo con la pensión. Sin embargo, tiene que dar aviso a su patrono para que solo le descuente la contribución al seguro de salud, es decir, solo al programa EMA. Ya no debe contribuir al IBS porque la pensión ya no se reajusta, entonces ya no tiene que contribuir al programa de IBS. En todo caso, ya su cuota podría disminuir. Exacto, disminuye, ya solo contribuye al seguro de salud. Sí. Sí, es importante mencionar que esta pensión que usted decía, pues es bastante bien, sobre todo si las personas contribuyen en base al salario real. Es importante mencionar que los jubilados, pues ya sus gastos disminuyen, ya no tienen, por ejemplo, gastos como el pago de la casa, el colegio de los niños, disminuye el gasto en esa edad. Entonces, cuando somos trabajadores activos, pues sí tenemos bastantes compromisos, pero esa pensión en la vejez, pues es una ayuda bastante buena para poder mantener un nivel de vida adecuado. Claro, si se logra el techo máximo, pues sería una pensión bastante interesante, porque superaría inclusive la pensión del Estado, que es de 5,370. El techo, el techo sí. Máximo. Pero vamos a seguir conversando, licenciada Sonia López Ludman, subgerente de prestaciones pecuniarias del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, porque seguramente hay muchas dudas que los guatemaltecos querrán conocer o despejar, y ojalá podamos hacer las preguntas correspondientes y necesarias para que esas dudas se despejen. Somos Nuevo Mundo, Voz y Corazón de Guatemala. Hacemos un corte y ya regresamos. Seguimos conversando con la licenciada Sonia López Ludman, subgerente de prestaciones pecuniarias del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ya hablamos de los programas de pensiones que seguramente pudieran surgir algunas dudas y nos las van a hacer llegar a través de los mensajitos
Pero hablemos de este acuerdo que recién se aprobó, que es el acuerdo 1429. ¿De qué se trata? Es un acuerdo de junta directiva del instituto. Así es. ¿De qué habla este acuerdo? Bueno, esto le da la oportunidad a las personas que tienen 55 años de edad y han aportado un mínimo de 180 contribuciones al Seguro Social, específicamente al programa IBS, para poder continuar aportando las contribuciones que le hacen falta. Sobre todo porque muchas personas en su oportunidad pensaron que ya habían completado las cuotas que se requería para poder obtener el derecho a la pensión de vejez. Y eso es lo que a mí me gustaría dejar muy claro. O sea, uno nunca termina de contribuir al Seguro Social. La Constitución Política de la República dice que la contribución al Seguro Social es obligatoria. Entonces uno no puede decir, bueno, yo ya cumplí con el mínimo y dejo de contribuir y ya solo me quedo esperando la edad. Puede ser que haya sido eso el caso de muchas personas o bien que ya dejaron de laborar para una empresa de una forma formal y entonces se quedaron sin tener derecho a una pensión porque cuando cumplieron la edad ya habían cambiado las condiciones. Entonces, nosotros en el instituto nos dimos cuenta que habían varios casos que se denegaban porque se quedaban con 180, con 190 contribuciones. Entonces la Junta Directiva abrió esta oportunidad para que las personas puedan contribuir con las cuotas que hacen falta para poder calificar el derecho a una pensión, poder alcanzar las mínimas que son 240. Es decir, en ese momento son 240. Así es. Hace algunos años, que en el 2012 creo que se aprobaron unas reformas a la ley. ¿Cómo las están aplicando? Porque recuerdo que se establecía que antes de esas reformas eran 180 y después de esas reformas se subía a 240. Para despejar esa duda. Sí, fue en el 2010 que se aprobó el acuerdo 1257 que modificaba el acuerdo original del IBS, que es el 1124, es decir, el cuerpo normativo que regula el programa de pensiones del ISSS es el acuerdo 1124 de Junta Directiva. En el 2010 se hizo una reforma y se pretendía elevar la edad y se elevaba para los afiliados que se habían afiliado después del 2011 a 62 años y los afiliados antes del 2011 quedaba en 60 años, pero ya contemplaba un escalonamiento, es decir, de 180 a 192, a 204 y así hasta llegar a las 240. Sin embargo, hubo una acción de inconstitucionalidad, la Corte dijo que no se podía elevar la edad y entonces para ambos grupos quedó en 60 años. Ya para el grupo después de afiliados después del 2011 ya estaba en 240, como también para el primer grupo. Entonces, si ustedes observan, la redacción pues quedó así, afiliados antes y después, pero la modificación era en la edad. Entonces, el escalonamiento ya estaba contemplado también para los afiliados antes del 2011. La persona podía venir a solicitar al cumplir la edad mínima y dependiendo de la fecha en que solicitaba, se le aplicaba el escalonamiento. Actualmente, desde el año 2014, quedó en 240 contribuciones mínimo y 60 años de edad, que no ha cambiado y no se pretende cambiar por el momento la edad de pensionamiento. Es decir, que aquellas personas que empezaron a tributar en los 90, por ejemplo, en la década del 90, tienen que llegar a los 240. Así es. Así de sencillo, digamos, sí, para poder aplicar a la pensión. Sí. Este acuerdo que se publica o que se crea es el 1429 de Junta Directiva, establece, si entiendo bien, aquellas personas que dejaron de contribuir porque dejaron de trabajar, los despidieron o renunciaron y no hay posibilidad de seguir contribuyendo, pero pueden hacerlo de manera voluntaria. Así es. ¿Sobre qué monto? Pueden contribuir en base a su último salario con el cual cotizó al instituto o bien sobre el salario mínimo. Hay que tomar en cuenta que, como dije, el cálculo de la pensión se hace en base a los últimos 5 años de cotización. Una persona que está cumpliendo 60 años ahorita, desde que inició el programa pudo haber empezado a cotizar, desde el 77 que inició este programa,
y haber cotizado en la década de los 80, de los 90, en donde los salarios pues eran más bajos que lo que son actualmente. Entonces, por eso es que damos la opción de que la persona pueda decidir sobre qué salario quiere cotizar. Si su último salario con el que cotizó al instituto, que puede ser menor al salario mínimo, o el salario mínimo para que pueda tener pues una pensión en base a los últimos 5 años de cotización. ¿Cuáles son los pasos que hay que dar para poder obtener esta pensión? Bueno, hay que acercarse al centro de atención al afiliado en las oficinas centrales del instituto, CATAFI, o en las cajas y delegaciones departamentales, donde le quede más conveniente. Ahí tendría que llenar su solicitud y aportar documentos como DPI, certificado de nacimiento y recordar todo su historial laboral, en dónde trabajó, en qué fechas, el nombre del patrono para el cual laboró, para poder hacer la investigación si cumple con los requisitos que se exigen. ¿Y es necesario la fecha exacta de haber empezado? Por ejemplo, alguien que empezó a trabajar en la década de los 80, ¿tiene que recordar exactamente la fecha, el 3 de diciembre de 1980 o con el año suficiente? Principalmente por mes. Es mejor que sea por mes en el que laboró para cada empresa. Actualmente, para poder hacer la investigación de cuántas contribuciones aportaron al IBS, nosotros buscamos en las planillas de seguridad social que aportaron los patronos en su oportunidad, que las tenemos digitalizadas, es decir, tenemos en imágenes todas esas planillas. Estamos trabajando en lo que se denomina la cuenta única, es decir, pasar todos esos a una base de datos relacional, donde ya podamos buscar por número de afiliación y nos puedan aparecer su récord de contribuciones. Actualmente no lo tenemos, estamos trabajando en eso, por eso es que nos demora la investigación, porque tenemos que buscar planilla por planilla si está reportado el trabajador. Entonces es mejor si el trabajador se recuerda exactamente qué mes, para que nosotros allí podamos buscar en esa planilla de ese mes. Y en el caso de los trabajadores que por alguna razón ya no salen, no pueden salir de casa, están enfermos, ¿quién hace el trámite? ¿Quién puede hacer el trámite? ¿Tiene que ser personal o pueden dar una carta poder? ¿O cómo? Sí, el trámite es personal. Sin embargo, si la persona está imposibilitada de acudir, pues puede tener un representante legal, pero sí tiene que ser con representación legal. No puede ser una carta sencilla, ya que pues se puede dar lugar a algún tipo de acto, digamos, no adecuado. Entonces es mejor que sea todo legalmente y poder hacer su solicitud de esta forma. Sí, porque puede ser que alguien esté pues muy enfermo y no pueda salir. Claro. Pero sí lo puede hacer un pariente. Sí, siempre que tenga un mandato legal. Claro. Preguntan en Escuintla, que justamente es lo que estamos hablando, los requisitos que se necesitan para poder optar a este beneficio. Aparte de lo que me ha contado, ¿hay alguna otra cosa con lo que hay que cumplir? Ya, tal vez me gustaría aclarar, cuando una persona ha contribuido al IBS y deja de trabajar, por el momento tiene 3 meses para poder solicitar ser contribuyente voluntario. O sea, un trabajador normal de 20, de 30, de 40 años puede solicitar ser contribuyente voluntario al IBS para así poder tener su récord de contribuciones hasta llegar a la edad de pensionamiento. Como son solo 3 meses, muchas personas que ahora tienen los 55 años de edad o más, puede ser que no hayan podido o no se hayan enterado de esta oportunidad y no se hayan acogido a la contribución voluntaria. Es por eso que se abre a las personas de 55 años, tiene que tener esa edad y haber cumplido como mínimo con 180 contribuciones. El resto de personas se prevé pues que estas personas se puedan incorporar al proceso productivo y puedan seguir contribuyendo. Lo que yo les digo es no dejen de contribuir. O sea, si yo les digo hoy son 240 contribuciones, no próximamente, no inmediatamente, pero puede ser que en un futuro se eleven ese número de contribuciones para prever el sostenimiento financiero del programa. Entonces, nunca dejen de contribuir si ustedes todavía están trabajando para un patrono formal. Preguntan también qué tiempo se debe esperar o cuánto tiempo se tarda el trámite para obtener la pensión. Bueno, para hacer la investigación de cuántas contribuciones tiene para poder optar a la pensión, nos tardamos en promedio 9 meses por la investigación que les
decía que tenemos que hacer. Ahora, este trámite, si la persona ya solicitó pensión y le fue denegada porque no llegaba al mínimo de contribuciones y podemos corroborar que ya tiene las 180, vamos a poder resolver de inmediato 1 mes, 2 meses máximo. Ahora, si se tiene que hacer la investigación de todas sus contribuciones, es un tiempo aproximado de 9 meses. Y tendrían que contribuir la contribución voluntaria hasta completar los requisitos, es decir, 60 años y 240 contribuciones como mínimo para optar a una pensión por vejez. Y la otra duda también es, alguien cesó de trabajar recientemente, pero es joven, no ha llegado a sus cuotas, puede hacerlo voluntariamente, seguir pagando de manera voluntaria. Tiene 3 meses para hacer el trámite. Tiene 3 meses para hacer el trámite. ¿Qué pasa con aquellas personas que dejaron de trabajar hace 5 años porque cumplieron 50 o los despidieron o renunciaron o se enfermaron, pero ya tienen 180 cuotas? ¿Pueden reactivar? ¿Pueden acercarse a querer contribuir voluntariamente? No, tienen que tener 55 años de edad. 55 años. Sí. Este acuerdo es nada más durante un plazo de 1 año. O sea, las personas que ya tienen los 55 años y 180 tienen 1 año para solicitarlo. O sea, esto no va a estar abierto para que las personas se queden esperando a cumplir sus 55. Es solo ahorita, porque como le decía, lo que se pretende es poder apoyar a esas personas que quizás se les denegó pensión o quizá ellos mismos no solicitaron porque se dieron cuenta que no cumplían los requisitos para que puedan llegar a este beneficio. Una persona que ya tiene 50 años, pues lo mejor es que tenga un trabajo formal para que pueda contribuir al Seguro Social. Bien, vamos a hacer un nuevo corte y regresamos para seguir conversando con la licenciada Sonia López Lutman, subgerente de prestaciones pecuniarias del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Hacemos un corte, somos Nuevo Mundo, ya volvemos. Continuamos conversando con la licenciada Sonia López Lutman, subgerente de prestaciones pecuniarias del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Es un tema es muy susceptible y creo que nos interesa a todos los guatemaltecos que hemos contribuido, que contribuimos porque trabajamos en empresa privada a este programa que al final tiene un beneficio para el trabajador. El acuerdo 1429, entonces, licenciada, establece claramente tiempos, fechas, plazos y situaciones que deben darse. Las preguntas que vienen generándose es sobre el tiempo que a veces usted decía que 9 meses para que se dé el beneficio, pero hay una pregunta de alguien que más que todo es una queja y dice se ha tardado 1 año y 2 meses para poder resolverle y no le han resuelto. Sí, a mí me gustaría explicarles el proceso. Cuando un empleador, un patrono descuenta del salario de los trabajadores la contribución al instituto, lo que hace es reportar al instituto en una planilla que se denomina Planilla de Seguridad Social el listado de trabajadores que laboran allí, cuánto era el salario que devengaban y su contribución al programa EMA, que es el programa de salud, y su contribución al programa IBS. Esa planilla fue presentada por los patronos mes a mes durante todos los años que ha existido el régimen de seguridad social. Entonces, nosotros tenemos que investigar en esas planillas si efectivamente está reportado este trabajador que hoy nos está solicitando el beneficio. Y eso es lo que nos demora, digamos, en el trámite. En el caso que el patrono haya incumplido con el pago y la presentación de planilla, pues ahí tenemos que enviar a un inspector patronal para que vaya a las oficinas del patrono para investigar por qué no presentó planilla y por qué no aparece, por ejemplo, reportado el trabajador. Por eso es que nos demora a veces algunos casos más y otros casos pues son más rápidos de resolver. Lo importante es que los trabajadores se aseguren que su patrono sí los está reportando en planillas de seguridad social. ¿Qué pasa con aquellas empresas que quebraron y el trabajador
le descontaron durante todo el tiempo, pero resulta que no aparece el reporte. ¿Qué pasa con esas empresas? Bueno, siempre las empresas tienen un representante legal, entonces acudimos a ese representante legal. No importa que la empresa ya no exista, el representante legal sigue con la responsabilidad de reportar eso. Es el trabajo que hacen los inspectores que les hablaba. ¿Cómo saber el número de cuotas que llevo pagadas? Las cuotas recientes nosotros empezamos con planilla electrónica aproximadamente como en el 2014, a partir del 2016 ya es obligatorio que todos los patronos reporten a sus trabajadores por medio de la planilla electrónica. Entonces, esas contribuciones ya las puede corroborar el trabajador en nuestra página, ahí en la página del instituto. Ustedes solo pongan X en el buscador y ahí les despliega la primera página que aparece, es la oficial del instituto, y ahí hay un apartado para ver cuántas cuotas tiene. Ahí puede verificar si su patrono está pagando actualmente y sus cuotas, es decir, del 2014, 2015 en adelante. Ahora, todas sus contribuciones sí tendría que hacer una solicitud en los CATAFIS o en las cajas y delegaciones, acerca de sus contribuciones. Es decir, yo llego del 14 para acá, vía electrónica puedo enterarme, pero del 14 para atrás porque en ese tiempo era todo planillas en papel. Exacto. Hay que ir a una oficina del IX. Sí, pero eso sí nos demora y sí tengo que decir que nosotros le damos prioridad a los que están solicitando pensión. O sea, los que están solicitando pensión es nuestra prioridad de atender para investigar cuántas contribuciones tiene. Por eso es que alguna persona que todavía no tiene la edad, no ha solicitado pensión, ha solicitado su investigación de contribuciones y nos hemos demorado en entregarlo porque le estamos dando prioridad a la persona que ya necesita de una pensión. ¿Cuánto tiempo se demora ese dato? Solo para ese dato. Entre 9 meses, 1 año. ¿Para obtener también la información de mis cuotas? Exacto. También, es decir, a eso, pero eso lo puede hacer uno en cualquier momento, es decir, alguien no necesariamente que tenga ya que estar haciendo su trámite de jubilación. No, lo puede hacer previo, sí. ¿Qué cantidad de trabajadores se jubila el IX al año? No sé si tiene el dato o un aproximado. Sí, es un promedio de 16,000 personas que se pensionan en los 3 riesgos, ¿verdad? Al año. Al año. ¿Estos trámites tienen un mes específico en que hay que hacerlos o uno puede llegar cualquier día del año? No, cualquier día del año, en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, en los CATAFIS y en las cajas y delegaciones. En este beneficio se habló muy recientemente, que al final quedó solo en una propuesta, las posibilidades de incorporar a las trabajadoras domésticas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para obtener ese beneficio. ¿Eso el programa se denomina Precapi, que es para trabajadoras de casa particular. Únicamente contempla los servicios en salud y las prestaciones en dinero en caso de suspensión. Y es para el programa de accidentes y para el programa de maternidad. Es decir, si tienen un accidente en la casa donde trabajan, un accidente común, se les atiende en los servicios en salud y también tienen derecho a la prestación en dinero en caso de que estén suspendidas por el instituto. Pero jubilación no. No contribuyen al IBS. No contribuyen al IBS. También siguen generándose las preguntas. Cuando tienen las cuotas que se pagaron y los patrones no las presentaron, ¿qué se hace? Es decir, yo creo que usted ya nos habló un poquito de eso, pero porque ha ocurrido. Hay patronos que han descontado la cuota, pero nunca la han reportado. ¿Puede el trabajador entablar o decir, no entablar, sino qué debe hacer el trabajador allí para poder hacer constar que efectivamente se las descontaron, pero nunca las reportaron, que no es su responsabilidad? Bueno, es importante que el trabajador guarde todas esas boletas que le dan regularmente los empleadores, en donde consta el salario que devengó y todos los descuentos que le realizaron, que las vaya conservando en el caso que él tenga que demostrar ante
un juicio, por ejemplo, en una demanda al patrono para poder demostrar que efectivamente a él le descontaron, pero que en el instituto no obran las contribuciones que le fueron descontadas. Pero si no tiene cómo comprobarlo, prácticamente está perdido. Porque no hay una prueba, digamos. Bueno, sí puede, digamos, obtener pruebas, porque en las empresas pues tienen libro de salarios, hay control de asistencia, hay muchas formas en que el trabajador puede probar que sí trabajó para esa empresa. Entonces, y el instituto sí le presta el apoyo para eso. El instituto le presta el apoyo para darle la información que obra en el instituto. Es decir, puede ser que el patrono, porque nos ha pasado en muchos casos, sí presente sus planillas mes a mes, pero este trabajador en particular no viene reportado en esa planilla, ¿verdad? Entonces nosotros sí podemos aportarle, por ejemplo, en el caso de una demanda, el instituto sí puede aportar las copias de planillas como prueba. Bien, el tema entonces, el instituto está presto para atender a todos los trabajadores, hay buena disposición, hay personal suficiente. ¿Qué trámites primarios para solicitar para recalcar, porque algunos de nuestros oyentes puede ser que se estén incorporando a esta charla, los requisitos, los pasos, entonces, para buscar ese beneficio de la jubilación, como lo llamamos? Bueno, sí, las pensiones por vejez que otorga el instituto es para aquellos trabajadores que han contribuido por 20 años o más al programa de IVS, es decir, al programa de invalidez, vejez y sobrevivencia. La edad mínima de jubilación son los 60 años. Pueden acercarse al Centro de Atención al Afiliado CATAFE en oficinas centrales o a la caja de delegación que le quede más cercana, y ahí puede completar su solicitud. Necesita que entregue fotocopia de su DPI, que lleve su DPI original, documentos de certificado de nacimiento, de matrimonio, se va a incluir a su esposa como carga familiar, certificado de nacimiento de sus hijos si tiene menores de edad, para poder llenar su solicitud, y también debe llevar su historial de trabajo, su historial laboral, en qué empresa trabajó y en qué periodos, para poder hacer la investigación. Y en el caso de aquellas familias o aquellas parejas que han estado unidas de hecho, ¿cómo queda el cónyuge o la persona, la pareja? También, digamos, la unión de hecho también es reconocida por el Código Civil y también tiene derecho. También la compañera de vida que haya convivido con el afiliado por más, en los últimos 2 años, antes de la ocurrencia del riesgo, llamamos nosotros cuando, digamos, es la solicitud por vejez, o bien en caso de fallecimiento de un trabajador afiliado al instituto, la esposa, la unidad de hecho o la conviviente tiene derecho a una pensión si se comprueba que dependía económicamente del afiliado. Eso me imagino habrá que hacerlo con una declaración jurada o de alguna manera. Es una investigación que hace el Departamento de Trabajo Social del Instituto para determinar si cumple con las condiciones. Y tal vez si nos explica nuevamente, cuando una persona llega a las 240 cuotas, pero no ha cumplido los 60 años, ¿qué procede? Bueno, si ya tiene 240 cuotas, yo le diría siga cotizando al Seguro Social, porque eso le va a permitir seguir asegurado por los servicios en salud, es decir, no perder el derecho de tener los servicios en salud, tanto en caso de accidente, de enfermedad, como poder tener una mejor pensión. Si en caso ya no está laborando, entonces cuando cumpla la edad de 60 años, puede acercarse al instituto para solicitar su pensión. Y en el caso de los trabajadores, hay una pregunta, ¿se puede jubilar del Estado y con el Seguro Social? Sí, son compatibles las pensiones del Estado. Como el sistema del ICS, o sea, el régimen es un régimen contributivo, es en base a contribuciones. No tanto, digamos, el tiempo laborado, que obviamente va de la mano con la contribución, claro, sino es un sistema contributivo. Si contribuye y cumple el requisito de la edad o los otros requisitos de acuerdo al riesgo, entonces tiene derecho a la pensión. El afiliado entonces, y también es bueno recordar y recalcar, tiene su pensión y tiene derecho a su atención en salud. Así es.
Todos los que son pensionados, es decir, desde que se le notifica la resolución en donde se le acepta como pensionado, ya tiene derecho a sus servicios en salud. ¿Cómo define el instituto suspender de manera definitiva a un trabajador que pudo haber tenido un accidente por invalidez, por ejemplo? ¿Cómo lo define? Porque por vejez ya sabemos que es a los 60 años, pero por invalidez, ¿cómo lo define? Bueno, por invalidez, el requisito es tener como mínimo 36 contribuciones en los últimos 6 años al programa IBS y ser declarado inválido por el instituto. ¿Y qué es ser declarado inválido? Es tener una discapacidad global de más del 67%, es decir, una persona que esté completamente incapacitada para poder seguir laborando, ya sea por enfermedad o por un accidente. Si en caso fue un accidente, ese requisito se disminuye a 3 contribuciones en los últimos 6 meses, ya que es algo no previsto por la persona, y entonces se disminuye ahí el requisito en caso de una incapacidad causada por accidente. La pensión o el beneficio en el caso de personas que están trabajando son suspendidas por el ICS. ¿Cuánto tiempo es el máximo que pueden ser suspendidas? Bueno, eso es lo que llamamos incapacidad temporal. Ese es un subsidio que paga el instituto a las personas que son suspendidas de sus labores para poder recuperar su salud, y se pagan en primera instancia 26 semanas en los programas de enfermedad y hasta un máximo de 39 semanas se paga el subsidio por incapacidad temporal. También preguntan sobre las prestaciones de aguinaldo y bono 14. ¿Son aplicables también a los pensionados? No, no le aplica, digamos, como el salario, como que fuera un trabajador. Lo que sí contempla el programa es un aguinaldo, que es una suma igual a la pensión mensual. Es decir, ahorita en diciembre pagamos el 13 de diciembre las pensiones este mes. El 13 de diciembre se paga la pensión de diciembre y un aguinaldo que es exactamente igual a la pensión. También pagamos una bonificación, un bono de 500 quetzales en diciembre y de 300 quetzales en julio. Diríamos, eso es un extra, aparte del aguinaldo. Exacto, son beneficios extras que ha ido aprobando la Junta Directiva del Instituto para poder apoyar económicamente a los pensionados. ¿En qué fecha, cuánto tiempo le dan para que el afiliado vaya, o cada cuánto tiempo tiene que hacer el trámite de hacerse presente, de decir, yo estoy vivo todavía? Sí, la comprobación de supervivencia la tiene que hacer cada año. Los pensionados por invalidez y por vejez lo tienen que hacer a partir de la fecha de su cumpleaños. Tienen 30 días calendario para poder cumplir con este requisito. Si no lo cumplen, se suspende la pensión, porque nosotros tenemos que asegurarnos que la persona sigue con vida, que es uno de los motivos de extinción del derecho. En los pensionados por sobrevivencia surgió un cambio a partir de este año. Se comprobaba la supervivencia en la fecha del pensionado de menor edad, porque como son grupos familiares, y si este menor de edad, por ejemplo, por alguna razón perdía el derecho a la pensión, resulta que tenían que comprobarlo en la fecha de cumpleaños del siguiente miembro del grupo, y entonces eso iba cambiando las fechas en que tenía que comprobar la supervivencia del grupo familiar. Entonces, a partir de este año se cambia y se fija la fecha en que cumpliría años el afiliado. Todos recordamos la fecha en que cumplía años nuestro abuelo, nuestro padre. Es una fecha muy, muy importante para la familia, difícil y entonces difícil de olvidar, y por eso se fija la fecha, en la misma fecha que el pensionado por invalidez o vejez va y comprueba su supervivencia, en esa fecha se va a quedar su grupo familiar también comprobando en caso de sobrevivencia. Es decir, no es como la pensión del Estado, por ejemplo, que cada enero hay que ir no, es en base al cumpleaños. Sí, y si ya comprobaron, porque digamos el cumpleaños del grupo familiar era en junio, por decir algo, pero ahorita ya se presentó la fecha que era el cumpleaños del afiliado fallecido, tienen que volver a comprobar su supervivencia, porque si no se suspende la pensión. Pues yo creo que habrá muchas dudas al respecto, pero básicamente también muchos beneficios que hay que buscar en el ICS.
A partir del 2014 podemos comprobarlo de manera electrónica si nuestro patrón está cumpliendo con el pago de las cuotas, y también se puede verificar ahí la cantidad que llevamos de cuotas pagadas del 14 para acá. Sí, ahí se puede verificar. Que serían 5 años. Ajá. Se verifica más aproximadamente, sí, el patrono ya empezó en planilla electrónica desde esa fecha. ¿Qué sugerencia entonces, para ir concluyendo, licenciada, qué sugerencia para aquellas personas, creo que vale la pena recalcar, retomar el tema, para aquellas personas que dejaron de trabajar en la formalidad y que ahora están en la informalidad, pero quieren seguir contribuyendo? Ya sabemos que sí se puede hacer. ¿Nos lo puede explicar de nuevo? Sí se puede hacer. Bueno, si usted es un trabajador joven y deja de aportar al instituto, puede acercarse. Actualmente son 3 meses para poder solicitar ser contribuyente voluntario, y hay un acuerdo de junta directiva aprobado para ampliar ese plazo a 1 año. Sin embargo, estamos pendientes de la publicación del acuerdo gubernativo que lo aprueba. En cuanto salga publicado, pues vamos a tener visitas como esta para poder hacerlo del conocimiento de la población. Actualmente son solo 3 meses. Entonces, muchas personas dicen, bueno, yo ya no voy a contribuir al IX porque yo igual no uso los servicios de salud, pero en el IX no solo somos salud, también somos pensiones, y es importante prever para ese futuro, ¿verdad? Cuando uno ya deja de laborar y tener ahí un ingreso asegurado por medio de una pensión por vejez. Entonces, si usted es joven, siga contribuyendo al Seguro Social. Si usted ya tiene 55 años o más, si tiene las 180 contribuciones, también puede seguir contribuyendo para tener derecho a su pensión por vejez. Es decir, creo que esto es muy oportuno decirlo, porque a veces lo habremos pensado, ¿y yo para qué pago IX? Y de todas maneras, gracias a Dios no me enfermo, no necesito del IX, pero la pensión es también a un largo plazo algo que puede beneficiar y beneficiar a la familia, ¿no? Sí. Así es, uno está asegurado no solo por uno, pensando en la vejez, sino es un seguro para su familia. En caso que yo quede completamente incapacitada para trabajar, ¿quién va a llevar esa provisión a mi hogar? Entonces yo tengo seguro ahí mi ingreso, o en caso de que yo fallezco, tengo el seguro ingreso para mi familia. Licenciada Sonia López Lutman, le agradezco mucho su tiempo y el que nos haya venido a platicar sobre este tema que es interesante, sobre todo porque los guatemaltecos a veces por tiempo o por dejadez no averiguamos qué es lo que tenemos que hacer, y a veces perdemos muchas oportunidades. Y en este caso podría ser en el IX. Por ejemplo, habrá personas que dejaron de trabajar y dejaron sus cuotas ahí, pudieron haber llegado a la cantidad, pero nunca se preocuparon por llegar a hacer el trámite. Así que le agradezco mucho su tiempo. A la orden. A usted, gracias por sintonizarnos a través de Radio Nuevo Mundo 96.1 FM. Y a usted, gracias por sintonizarnos en Nuevo Mundo Televisión, Canal 29. Soy Marvin Roblero. Hasta la próxima entrevista.